Sí, no lo recuerdo todo. Dos participando, Sofía Córdoba. Listo, sigamos. Bien, chiquillo. Esto es un pH de la vida real. Paciente mujer de 67, lo- mujer de 67 años de edad, ya que llegó por urgencia, le tomaron estos gases arteriales. Fíjese que ahí pedimos, lo primero que tenemos que identificar, verificar si en realidad son gases arteriales o son gases venosos. ¿Cómo lo hacemos? Suponte que no diga gases arteriales. El oxígeno, ¿y qué más? El anterior debería tener mayor oxígeno. La saturación. Vamos a ver cómo está la saturación de oxígeno. ¿Ya? Si el paciente tiene saturaciones por encima de 90, debe ser arterial. ¿Ok? A menos que tenga una hipoxemia crónica que el paciente tenga muy malas condiciones. E inmediatamente vamos a ver la relación de CO2 con PO2. ¿Ya? Si es venoso, la relación debe estar mayor CO2 que mayor PO2, y si es arterial debe haber una diferencia abismal en esta que está acá. Por lo tanto, encuentro y digo que es una gasometría de tipo arterial. ¿Ok? Tiene buena saturación y comenzamos a ver todos estos parámetros. ¿Algún voluntario en la sala que me puede decir qué ve, aparte de los números, cómo interpretar estos gases arteriales? En confianza, que somos pocos. Primero el pH, ¿cierto? ¿Cómo está el pH? Tiene 7,49. Entonces, la paciente está con alcalosis. ¿Ok? Uno. Si está con alcalosis metabólica, ¿qué vamos a ver ahora? El segundo parámetro. La PCO2. ¿Cómo está la PCO2? Está normal. ¿Qué vamos a ver ahora aquí? El bicarbonato. ¿Y cómo está el bicarbonato? El bicarbonato está alterado, como tal. Entonces, el bicarbonato está alterado. ¿Cómo está el exceso de base? El exceso de base normal era 0, más o menos 2. O sea, entre más 2 y menos 2, pasando por el 0, es normal. El exceso de base está elevado. La saturación de oxígeno está normal. Apliquemos y veamos si este paciente tiene compensación o no está compensado. Entonces veamos cómo está el pH, está el calórico, cómo está la PCO2 y veamos cómo debería estar la PCO2 si el paciente tiene alcalosis metabólica. Ya, la PCO2 debería aumentar 0,7 milímetros de mercurio por cada miliequivalente de bicarbonato que suba. Entonces allí decimos, si está en 40, está en el punto intermedio. ¿Ok? Entonces, ese punto intermedio, si tiene por cada miliequivalente de bicarbonato que subió, supongamos que el valor normal es 26 y está en 31, tiene 5. Multiplicamos 5 por 0,7. Y eso da 3,5. Entonces, esa PCO2 debiera estar elevada para compensar, pero no se está compensando en este sentido. Por lo tanto, este paciente tiene una alcalosis metabólica no compensada. Ese es el diagnóstico, cómo interpretar esos gases que están allí. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Caso número 2. Me quedé pegado. Eso, me fui. El caso número 2, piden unos gases a la enfermera. Yo soy el enfermero y le traigo estos gases. Uno, ¿qué estamos viendo allí? Ver si los gases están bien tomados. ¿Son arteriales o son venosos? ¿Cómo está la saturación? Está en 97,6. Vemos que hay buena distribución de los gases con lo que debería ser lo esperado. Por lo tanto, son gases arteriales. ¿Cómo está el pH? ¿Ah? ¿El pH cómo está? 7,39. Normal. Lo normal es de 7,35 y 7,45. ¿Ya? ¿Cómo está la PCO2? Discretamente elevada, está en 46, cuyo valor normal es hasta 45. ¿Ok?
¿Cómo está el bicarbonato? Discretamente elevado. ¿Ok? ¿Y cómo está el exceso de base? 2.80, prácticamente está dentro de parámetros normales. Conclusión diagnóstica, ¿cómo están estos gases? Está compensado, ¿ok? Está compensado, ¿por qué? Porque tiene una alcalosis metabólica, ¿ok? Tiene una alcalosis metabólica porque tiene el bicarbonato alto, que se está compensando, no, que no está compensada, porque tiene una PCO2, está como que quien quiere o no quiere, ¿ok? Probablemente se trate de un paciente hepático, ¿ok? ¿O no? Mira, la PCO2 está en 46, está un poquitito alta. Si la PCO2 está alta, ¿cómo debería estar el bicarbonato? No, bajo. El bicarbonato debería estar bajo. Debería estar bajo. Son inversamente proporcionales. Si hay acidosis metabólica, ¿qué hace el riñón? Hiperventila para causar alcalosis respiratoria y compensarla. ¿Ya? Está normal porque se está compensando. ¿En quién no está compensando allí? En esos gases. Está un pH que está normal, pero que tiene un bicarbonato que está prácticamente como que dentro de parámetros que tienden a modificarse, pero es una gasometría normal. ¿Ok? Habría que hacer el control. Fíjense que aquí a la derecha tenemos el control anterior. En el control anterior tenía un pH, 4 horas, perdón, 2 días antes tenía un pH de 7,44, y estando normal, con una PSO2 que estaba en 44, muy normal, pero con un bicarbonato alto. ¿Ok? Si el bicarbonato está alto, ¿cómo debería estar la PSO2? Baja, baja. Si el bicarbonato está alto porque hay alcalosis metabólica, ¿qué hace el pulmón? Hipoventila para producir hipercapnia, para producir una acidosis respiratoria, ¿cierto? Pero no se está compensando en este sentido porque está de lo más normal. Y ahora en el control, aunque los gases están normal, está saturando normal, tiene un exceso de base normal, tiene un bicarbonato y una PCO2 que están allí como que en el límite. ¿Ok? Es interesante pedir un nuevo control para ver hacia dónde se va a ir. ¿Ok? Tendríamos que ver el contexto del paciente. Está compensado porque aún se ha mantenido el patrón buffer como tal. Está el bicarbonato muy cerca de lo normal y está la PCO2 también muy cerca de lo normal. Por lo tanto, el pH está normal. ¿Qué no entendiste? Entonces, ¿qué tiene? Está normal. No tiene nada. pH normal, claro. Sí, está normal. A diferencia de... ¿Qué cosa? Por ejemplo, yo sé que yo podría alcalosis o una acidosis con un pH normal. ¿Cómo diferencio eso con el pH? ¿Qué ocurre? El mecanismo de compensación es respiratorio en esta descarga. Si tú tienes acidosis metabólica, el bicarbonato está bajo. ¿Cómo debiera estar la PCO2? No, ya va, otra vez. Si el bicarbonato está bajo, está acidótico, hay acidosis metabólica, ¿cierto? Hay acidemia. ¿Cómo debería estar la PCO2? Si la PCO2 está alta, hay acidosis respiratoria. Entonces hay una acidosis total. Si el bicarbonato está bajo, la PCO2, ahí está la fórmula. Para poderlo compensar, si el bicarbonato cae, hay acidosis metabólica. ¿Qué hace el pulmón? Disminuye la PCO2 un 1.2 a 1.5 milímetros de mercurio por cada mil equivalente de bicarbonato que baje. El paciente entra en hipoventilación para producir hipercapnia. ¿Por qué para producir hipercapnia? Para tener una acidosis respiratoria, para compensar la acidosis metabólica y mantener el pH normal. No, ya va, pero yo pregunto por decir bicarbonato bajaba. Todo, ya va. ¿Se entendió esa parte o no?
alcalosis metabólica. En el caso 2, no hay alcalosis metabólica porque pues, es normal que está compensado. Tiene un Pero yo puedo decir que la alcalosis metabólica compensada y que por eso está el... Probablemente sí, porque aplicamos la fórmula, ¿ya? Pero dice, no la logro compensar, ¿por qué? Porque de la forma aguda pudiera decir que por cada mil equivalente de bicarbonato que aumente, debería aumentar la PCO2 10 milímetros de mercurio. Entonces, esta PCO2, para que tú puedas decir la alcalosis, debería estar en 55. No está compensada porque está en 46. ¿Ah? No, porque ya me pregunto para alcalosis otra cosa. Bueno, sí, aquí. Si está, la PCO2 debe aumentar 0,7 por la alcalosis. Pero están parámetros muy dentro de lo normal, pero por lo tanto, esa alcalosis que el paciente tiene metabólica por este bicarbonato en 28, está muy cerca de lo normal, está compensado. ¿Ya? Porque la PCO2 está movilizándose del rango normal. Pero el pH está normal. Porque esta PCO2 que aumentó 0,7, como corrige ella, ¿ya? Por cada mil equivalente que subió, está en 46. Entonces, esta alcalosis metabólica se compensa. Entonces, la del primero, la del registro anterior no está compensado, pero la actual sí. Esta. En el caso 2 salen valores de 2 fechas. Ajá. El de la fecha anterior no está. Pero es que el caso No. 1 expresó la verdad. No. El caso 1 es otro paciente. No. En este. Ok, si yo me voy acá, tenía 744 con una PCO2 de 44, con una presión de oxígeno 86, con un bicarbonato en 29. Ahí no estaba compensando. La PCO2 está dentro del parámetro normal. Sigue compensando. El paciente está dentro del límite. ¿Ya? Saquemos cuenta. Si tiene alcalosis metabólica, y volvamos acá a lo que le dije que había que anotar. Esto es engorroso porque nos confunde una y otra cosa. Entonces hay que estar muy pendiente en el caso clínico en el examen. Si el paciente tiene alcalosis metabólica, tiene un bicarbonato en 28,9, cuyo valor normal que me está dando el laboratorio aquí es 23, que me da del HR3. Internacionalmente 24 más o menos 2. ¿Okay? Si yo tomo en cuenta este parámetro aquí de bicarbonato, obviamente el bicarbonato está alto. En 28. ¿Ok? Entonces, si está en 28, mis ojitos tienen que decir, ese paciente debe tener una alcalosis por algún lado. Voy a buscarla. Si me ubico en alcalosis metabólica, la PCO2 debe subir 0,7 por cada miliequivalente que sube el bicarbonato. Si parto del hecho de que mi valor normal aquí es 23 y tiene 28, tiene 5,8 por encima. Multiplica 5,8 por 0,7, ¿cuánto me da? Calculadora, ahí rápido. Sería como 35, más o menos, como 3,5, como 35. Entonces yo me dejo guiar por el valor que me da el laboratorio y lo que nosotros es desde 1 a 26. Te vuelvo a decir, cuando tú estés frente a los gases, cada laboratorio te va a dar un parámetro. Yo me guío por ese parámetro. Tienes que guiarte por el parámetro. Por ejemplo, si tú pides una TSH, hay laboratorios que te dicen 0,01 hasta 4. Hay otros que te dicen de 20, yo no sé cuánto. Todo va a depender. En este caso, el laboratorio te coloca al lado tu valor referencial. Internacionalmente, el bicarbonato, la prueba estándar es 24 más o menos 2. ¿Ok? Si no, olvidémonos de esto, del valor referencial. Si es 24 más o menos 2, estaría mucho más compensado. Porque sería, suponte, 26. Si ese paciente tiene una alcalosis metabólica que se está compensando con el pH está normal. Es que yo digo que sí está compensando. Sí, por supuesto. Porque si no el pH no estuviera normal. Entonces, este sí y el otro no. ¿Cuál otro no? El de la fecha que está ahí atrás. Olvídate de este. No lo traen. Aquí tenía 744, con 29 de bicarbonato, con 31 de bicarbonato, probablemente sí. Con una PCO2, sí. Aquí, La fórmula que no me da. ya va, pero es que aquí tiene 44 y aquí tenía 31 de bicarbonato. ¿Qué no te da? Me enredaste, no sé, me perdí también.
Carbonato está en 29. El bicarbonato aquí está en 29,7. Si hago la fórmula, Ajá. pasé por 3, tomando que es de Pero 26, ¿cuánto si tenía, multiplico cuánto 3 tenía, por cuánto tenía aquí de peso 2? 0, es que no está compensando. No. Si tiene alcalosis, multipliquemos 0,7 0,7 por 3. por 3, ¿cuánto daría? 2,1. Entonces, cuánto debiéramos de tener de PCO2? 37, Pongamos el límite medio 40. Y te da 2,7, sería como 42 puntos y algo, y tiene 44. No está compensando. Pero el pH está normal. Y lo que te dice que sí es esto que está acá. Y los valores no están más allá, fuera de rango. O sea, tú tienes que ver los 3 parámetros que te está dando: pH, la presión de bicarbonato y exceso de base. Probablemente este paciente hay que buscar el contexto, qué es lo que tiene, porque va a ser una alcalosis metabólica. Y tendríamos que vernos. 1, exceso de base alto, está sobrehidratado. ¿Ok? Bicarbonato un poco alto, pero la PCO2 sigue estando alta porque esto debería estar bajo, como tal. Pero, vamos al siguiente ejemplo. Este es más clásico. El siguiente ejemplo tiene unos gases arteriales con un pH. ¿Sí? ¿Esa muestra es venosa o arterial? ¿Por qué es venosa? Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, hay que ver el contexto del paciente. Ah, bueno, eso es importante. Y veamos los gases. Tiene 31 de PCO2 y tiene 46. Me hace dudar, hay que ver el contexto del paciente. ¿Ok? O sea que tenga insuficiencia respiratoria. Gases. pH 7,27. Entonces el pH está ácido, está bajo. ¿Ok? ¿Cómo está la PCO2? Baja. Por lo tanto hay acidosis respiratoria. Para compensar no, acidosis respiratoria no, alcalosis respiratoria para compensar la acidosis metabólica. Ya. Correcto. Si el bicarbonato está bajo, está ácido. ¿Qué hace el pulmón? Tiene que hiperventilar. ¿Para qué? Para sacar todo el CO2. ¿Ya? Para sacar todo el CO2 y causar una alcalosis respiratoria, para que compense la acidosis metabólica que se está produciendo. ¿Ok? Pero al final ahí la de base es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica. Eso, bueno, tú tienes que darle nombre y apellido. Cuando la enfermera te dice, doctora, aquí están los gases que pidió, ¿para qué me los trajo a mí? Porque usted los pidió. Entonces, usted dice, este paciente tiene una acidosis metabólica. Yo tengo una técnica que saber ¿Cuál sería? Los dos últimos dígitos del pH. No, lo que pasa es que primero hay que detectar que hay una acidosis. Correcto. Y para ver qué fue lo primero, por ejemplo, las dos están bajas, pero con una PCO2 baja no me daría una acidosis, me daría una alcalosis. Por supuesto. Entonces la acidosis proviene del bicarbonato. Correcto. Y ahí uno sabe que es una acidosis metabólica que compensó con... Es lo mismo, visto, visto desde otra perspectiva. Tú comienzas analizando el pH. Dices, ¿cómo está el pH? Bajo. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. O sea, ¿qué está llevando a la acidosis? El bicarbonato probablemente. ¿Está compensado o no está compensado? ¿Con quién? Con la PCO2. ¿Ya? Entonces, ¿ese paciente qué tiene? Eso es lo que tiene el paciente. Acidosis metabólica que está compensada con todo eso. Hay que ser como muy estricto con el tema porque saqué los cálculos y debería estar la CO2 de 28. Mm, Tenía 31. no, pero yo recuerda darle más o menos dos que debería tener. Eso que dijo, ¿cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, lo que dijo Jorge estaba cuando lo conversamos en esta parte. Lo primero que tenemos que ver, cómo está el pH. Lo que le dije aquí en esta lámina.
¿Cómo está el pH? Si está menor a 735 o si está mayor a 745. E inmediatamente determinar si el proceso primario es metabólico de tipo respiratorio. ¿Por qué? Vamos a ver bicarbonato y vamos a ver la PCO2. Y ese es el juego que vamos a llevar allí en este sentido, y por eso que sacan las fórmulas para poder aplicar y decir si el paciente está compensado o no está compensado. La idea de esto es ver y saber que en acidosis metabólica, lo primero que vamos a ver aquí es el pH. ¿Ok? El pH, identificarlo. Vemos la PCO2 y vemos bicarbonato. ¿Quién fue cada uno de ellos? ¿Cómo se pudiera hacer? Interpretamos cómo está el bicarbonato. En acidosis metabólica, ¿cómo está el bicarbonato? Disminuido. ¿Está compensada o no está compensada? Le meto el ojo a la PCO2. Si vemos la PCO2, si hay acidosis, la PCO2 debe estar baja. ¿Ok? Si hay alcalosis, la PCO2 debe estar alta en ese sentido. ¿Ok? Es lo que se tendría que ver y es cuestión de práctica. Hay un cuadrito por ahí en el libro que dice acidosis metabólica, están todas las flechitas hacia abajo. Alcalosis hacia arriba, una hacia abajo, tienen que ir viendo, pero tienen que ver pH, bicarbonato, CO2, exceso de base. ¿Ok? Cuando a ustedes le coloquen una gasometría arterial, ustedes van a decir estado de acidez con el pH, estado de ventilación y perfusión con PCO2 y bicarbonato. Perdón, con PCO2 y con PO2. Si está hiperventilando, si está hipoventilando. Por ejemplo, este paciente debe estar hiperventilando. ¿Por qué digo que está hiperventilando? Porque la PCO2 está baja. ¿Ok? Si la PCO2 está alta, el paciente está hipoventilando porque está reteniendo CO2. En ese sentido. Este paciente, desde el punto de vista de la base, es otra cosa que tenemos que interpretar. Lo básico es esto. pH, bicarbonato, PCO2. Pero hay otros parámetros que tenemos que observar. Este paciente, metabólicamente, aparte de la acidosis que tiene, está deshidratado. Tiene un exceso de base de menos 11, cuyo valor normal es de 0. O sea, hay que comenzar a darle líquido, probablemente tiene que ver. Y si le tomamos una glicemia, tiene como 400 de glicemia con cuerpos cetónicos positivos y cosas así por el estilo. ¿Ya? Entonces, cuando vayan, les pongan un parámetro, vean si los gases también tomados, si son arteriales, si tiene buena saturación, si corresponde con la clínica del paciente, pH. Las guías dicen pasamos a la PCO2 o al bicarbonato, o bicarbonato y PCO2, como ustedes lo quieran dar. ¿Ya? Había dicho antes que la diferencia, sobre que era anterior, no sé, la diferencia de la CO2 con la presión de CO2 era muy grande en la CO2. No, no, en la venosa, tú vas a ver que la venosa tiene menor saturación, ¿ya? Y van más o menos a la par lo que es la PO2 con la PCO2. Van más o menos a la par. ¿Se entendió esta cosa tan tramoyera y tan engorrosa? El exceso de base que me indica si debo dar líquido. No. El exceso de base te va a orientar al estado de hidratación del paciente. Tú vas a decir si vas a dar líquido, si dependiendo de la volemia del paciente. ¿Ya? Bien. En los gases tenemos muchas cosas para poder ver. Lo principal que dice la literatura tenemos que ver es cómo está el pH, cómo está el bicarbonato, cómo está la PCO2. Dependiendo del contexto del paciente, voy a ver cómo está la saturación, si es respiratorio o no. Y el exceso de base te va a permitir diferenciar si sí o si no. Yo lo ocupo para poder ver si el paciente está deshidratado o no está deshidratado. Este paciente tiene un exceso de base menos 40, es decir, que le hacen falta menos 10.000 equivalentes o 10.000 equivalentes para poder llevar a su base normal, que es 0. Por lo tanto, debe estar deshidratado. El contexto del paciente está en cetoacidosis diabética, obviamente tengo que darle líquido. Si el paciente es renal y tiene una acidosis metabólica crónica que está sosteniendo, le voy a dar líquido porque lo voy a encharcar y lo voy a dar de de pulmón. ¿Ya? No es que esto me va a decir si tengo que hidratar o no al paciente. No, ojo, no quiero que se lleven eso. El contexto del paciente te lo va a dar. Simplemente el exceso de base te va a decir dónde está la falla. Está acidótico porque está deshidratado. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, pero no. Lo entendí, pero no lo comprendí. Depende del contexto del paciente. Si este pH pertenece a un paciente renal, los pacientes renales tienen que acidosis metabólica crónica y viven felices con 730 de pH, con 18 de bicarbonato, ¿ok? Con una PCO2 que está prácticamente normal baja, ¿ok? Pero ellos viven así porque su mecanismo de regulación está dañado por el riñón.
Entonces tiene un exceso de base de -15, no vas a llegar a hidratarlo, porque si lo hidrata, edema pulmonar agudo y buenas noches. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Dios santo. Me duele la cabeza. Desde el punto del parámetro, el parámetro es la fórmula que está allí. Y tú vas a tomar en cuenta el valor real del paciente. Pero, si se refiere para ver como la fórmula de para el espacómetro, toma el valor de abajo, el medio o el de arriba del. Por ejemplo, Oiga, yo tomaría el último valor para ver si está compensado o no, porque tienes que tomar el valor normal del paciente. Puede ser, si es bicarbonato, puede ser, porque cuando lo sacamos la cuenta. Si es 24 más o menos 2, vamos a ver cómo nos va con 24 y vamos a ver cómo nos va con 26. ¿Ya? Hay fórmulas estandarizadas que dicen, si el pH está tanto, la PSO2 debe estar tanto. Hay una tablita, pero la perdí cuando yo hice la beca. La recorté y la pegué. En aquel entonces utilizaba, eran libretas, no esta cosa, ¿ya? Y había una fórmula, no la encontré ahora, que había una fórmula que decía, si el pH está en tanto, debe estar así. Y todo eso estaba previamente calculado, pero no es la idea. Usted tiene que saber calcular cómo esperaría esto. Hay otros que dicen, si está acidótico, por ejemplo, si está acidótico, los últimos dos valores del pH tiene que corresponder con la PCO2. Pero eso son memotines que uno va aprendiendo sobre la marcha. Lo ideal es esto. Ustedes aprenden a practicar la fórmula. ¿Ok? Ya. Cambio y fuera. He dicho caso cerrado. Después de que se cuelgue esta, hacemos un receso y vamos a ver hasta dónde llegamos. Me enviaron a hablarle de la introducción a la espirometría. La introducción a la espirometría, obviamente la espirometría es una técnica accesible, no invasiva, está altamente disponible y es una de las pruebas de función pulmonar, para medir pruebas de flujo pulmonar, está mucho más disponible y es sumamente más ocupada. Y que tiene como valores de referencia la edad, talla, sexo y la etnia para poder clasificar y poder dar los porcentajes que finalmente deberían dar. ¿Qué mide la espirometría? El flujo y el volumen exhalado completo en el paciente, que está dividido en capacidad vital forzada, que es el volumen total exhalado, y el volumen exhalado en el primer segundo, o BEF, que es el porcentaje de volumen que expulsa en el primer segundo como tal. Y esto hace una relación del BEF sobre la capacidad vital forzada. Los parámetros son medidos en forma basal y posterior a la exposición de broncodilatadores, dependiendo el consenso del paciente, y va a graficar, objetivar curvas espirométricas. Entonces, la espirometría está completamente normada. En el año 2014, el CEL produjo alguna publicación y tiene una norma mensal para poder realizar la espirometría que se pudiera dar. ¿Qué os ocurre? Te puedo hablar en paciente adulto por encima de 15 años de edad. Yo, la experiencia que yo tengo cuando llegué a pediatría, lo preguntan por allá. ¿Ya? Porque necesita que el paciente pueda colaborar en ese sentido. Imagínate un chiquillo de 6 años. ¡Ah! Entonces, se han publicado recomendaciones para estandarizar el informe de esta función pulmonar dependiendo de las tablas de la ATS, ERS en el 2017 como tal. Los flujos normales va a medir la capacidad vital forzada, que es el volumen expiratorio máximo forzado luego de una inspiración. Inspire, sople con más fuerza, y van a dar dos, tres expiraciones y toman la mejor que pueda dar o la mejor cita que le pueda salir al paciente como tal. Y además el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, como le decía, que se refiere al volumen de aire exacerbado durante el primer segundo de la expiración forzada. Capacidad vital forzada es todo el proceso. Y el volumen expiratorio forzado del primer segundo es el primer segundo. En la unidad de tiempo, en ese sentido, va a ser una relación entre ellos. Porque esta relación arroja el porcentaje de la capacidad vital forzada que expira el paciente en el primer segundo de la maniobra de expiración. Y mide dos volúmenes, pero finalmente hace una relación entre el BEF sobre la capacidad vital y eso va a ser el determinante para decidir los patrones expiratorios, si es restrictivo o si es de tipo obstructivo. ¿Qué dice?
Mm, déjame- deja de grabar. Ahora, vamos a seguir. Quedan 9 minutos. Digamos, a ver si salimos de la espirometría. Estas son las curvas de volúmenes constructivos, la curva normal y la curva restrictiva, que da la relación de estos patrones, que más adelante lo vamos a poder ver, pero de esa manera lo grafican como tal. Los patrones expiratorios normales, una espirometría normal es aquella cuyos valores de la relación del BEF sobre la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado se encuentra sobre el límite inferior de normalidad. Esta capacidad vital forzada, su valor normal es de unos 3 a 5 litros y debe ocupar el 80% del valor teórico. ¿Okay? El volumen expiratorio forzado en el primer minuto, su valor normal debería ser mayor al 80% del valor teórico. Y la relación del BEF sobre la capacidad vital forzada debería ser mayor al 70%. Entonces, las cifras normales de estos valores espirométricos pueden ser, aquí los tenemos, de 80 a 120%, de 80 a 120%, pero el valor estándar es el 80% estandarizado que debe dar la prueba para clasificarla posteriormente. Los patrones espirométricos alterados que podemos encontrar en esta espirometría, tenemos las alteraciones de tipo restrictiva. Recuerden que es restricción por anomalías en pared torácica, ¿ya? Musculatura, sistema nervioso, neuropatías que impiden que haya buena expansibilidad de la caja torácica, por lo tanto van a llevar un patrón de tipo restrictivo, donde la relación del PEF sobre la capacidad vital forzada, obviamente, puede ser normal. Esta relación es normal, pero los otros están bajos. ¿Ok? ¿Por qué tanto enredo en esta situación? Porque va a medir capacidad vital forzada, volumen expiratorio y luego esta relación como tal. La relación del BEF sobre la capacidad vital forzada va a estar normal, pero cuando mides por separado, los otros chiquillos van a estar disminuidos. Esto es de tipo restrictivo. ¿Pero entonces qué contexto se daban los restrictivos? Los restrictivos son cuando hay alteraciones que producen disminución de la expansibilidad torácica. Mielopatía, miopatías, que el sobrepeso, enfermedades degenerativas neuromusculares sobre todo esto. Son de tipo restrictivo, que no permiten que haya expansión de la cavidad torácica y de la parálisis de los músculos respiratorios, etc. Y la alteración de tipo obstructiva tiene por definición donde la relación del BEF está baja, que en la restrictiva estaba normal, pero la capacidad vital puede estar normal y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo puede estar bajo. Entonces, relación del BEF normal, restrictivo. Relación del BEF bajo, probablemente obstructivo. Entonces no se confunda con los otros animalitos por acá, con esto que puede estar, donde la capacidad vital está normal en la restrictiva, en la obstructiva puede estar normal, pero el volumen expiratorio forzado en el primer y segundo está disminuido. ¿Por qué? Porque hay obstrucción de vías aéreas de pequeño y mediano calibre. Por lo tanto, la expiración forzada de ese primer segundo va a estar disminuida. Los patrones de tipo ventilatorio obstructivo, los más característicos son la EPOC, que es poco reversible o no reversible, o dentro del EPOC está la bronquitis crónica y el enfisema como tal. ¿Ok? Y la severidad del patrón obstructivo se va a medir con el valor del DEF. Leve, moderado, moderadamente grave, grave y muy grave según el volumen expiratorio forzado en relación, tomando en cuenta comparado con el valor porcentual teórico, que es más del 70%. ¿Quedó claro esta lámina? Bien. De repente puede salir en el examen. En el patrón, ¿cómo debiera estar el beta? Tal cosa así por el estilo. Si me da tiempo a maquinar, si no, algo básico. Características de las principales alteraciones pirométricas, aquí les resumen. Tipo restrictiva, la relación BEF-CBF normal o aumentada. Capacidad vital
disminuida y el BEF disminuido. Entonces, como dice el amigo Jorge, el BEF está normal, disminuido, normal, aumentado, y el resto está disminuido. En la obstructiva es al contrario. Está disminuida la relación y el volumen expiratorio forzado como tal. ¿Ok? Y la capacidad vital forzada pudiera estar que pueda alcanzar valores normales, pero el BEF está disminuido. Y la relación, al relacionar el porcentaje del volumen expiratorio forzado con la capacidad vital, está disminuido. El patrón característico del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un patrón obstructivo? Seleccione la opción correcta. Ya saben. Estos son los valores de flujo de la espirometría como tal. Lo que es la curva de volumen, la curva de flujo, perdón, y la curva de volumen, y le van a representar los patrones espirométricos en este sentido. El valor teórico le da el teórico que tiene el paciente, el valor teórico que debería tener la prueba, lo que dio el paciente, y de manera inmediata le sacan los porcentajes. El valor normal debería ser por encima de 70, por encima de 80, así que es una espirometría de carácter normal. Paciente que tiene sospecha clínica de un cuadro respiratorio obstructivo crónico o que simplemente sospechamos que sea asmático o no. Solicitamos espirometría. No dispongo de espirometría, lo envuelvo y se lo envío al broncopulmonar. ¿Okay? ¿Tenemos espirometría? Sí. 3 curvas válidas, las 3 mejores curvas que pueda tener el paciente. ¿Dieron valores de referencia acorde? Probablemente sí. Entonces, ¿la curva es reproducible? Sí. Y si no, repetimos. ¿Cómo está el volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada? Está por encima de 70%, entonces está como que medio normal. ¿Ya? Ahí vemos cómo está la capacidad vital forzada. Si está mayor al 80%, está normal. Si está menor al 80%, entonces decimos que es de tipo restrictivo. ¿Cierto? La tablita anterior, lo que dijo Jorge. ¿Okay? Si está normal, la espirometría obviamente va a ser normal. Si está menor al 80%, esa capacidad vital forzada, obviamente tiene un patrón de tipo restrictivo. Vemos el contexto del paciente. ¿Okay? Si el BEF está menor al 70%, ya tiene más cosas el paciente. Le metemos, vemos allí cómo está la capacidad vital forzada. Si está normal, obviamente puede ser un patrón obstructivo. ¿Ok? Si está normal, porque ya el BEC salió disminuido. Y si el BEC está disminuido, debe ser de tipo obstructivo. Mano levantada. Arriba donde sale ya con ¿La qué? ¿En esta o en la anterior? La siguiente. Obstructiva. El BEF, la relación de BEF sobre capacidad vital va a estar disminuida. ¿Sí o sí? No, en la tercera, cuando dice obstructiva, Porque la obstructiva, quien te va a dar el patrón obstructivo es la relación BEF y este niño que está aquí, el BEF como tal. pero en la que está todo disminuyendo, ¿el patrón mixto? No sería patrón mixto porque es la obstructiva, porque el paciente con un patrón obstructivo puede alcanzar capacidades vitales forzadas. ¿Ya? Recuerda que ya te mide la capacidad vital forzada en un periodo de tiempo, pero te mide lo categórico para el si es obstructivo o no, es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Si el paciente tiene un patrón obstructivo con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entiéndase bronquitis crónica, entiéndase asma, entiéndase enfisematosa, el BEF va a estar disminuido porque hay obstrucción de las vías de pequeño calibre. Entonces, en el primer segundo nunca lo vas a alcanzar. Que probablemente en el forzado puedes alcanzar una capacidad vital disminuida, sí, pero el patrón espirométrico te lo va a dar en la relación esta que está acá. Que pudiera tener capacidad vital forzada disminuida, tal vez pudiera tenerla, dependiendo de la complejidad y el momento de evolución que el paciente pueda tener. Donde sale, estamos viendo recién, Ajá. donde sale que cuando es menor a 80 ya se llama Patrón. mixto. Ahí lo que sale Puede ser también, puede tener su patrón mixto sobreagregado y el paciente que va comenzando con un patrón obstructivo. menor a 80 puede ser El paciente ebótico en la primera de cambio va a tener